Atención a todos los observadores militares. Una noticia de última hora acaba de sacudir el tablero geopolítico del Indo-Pacífico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado luz verde a una colosal venta militar al extranjero, FMS, valorada en $2.300 millones para Singapur. No estamos hablando de simples municiones, sino de la adquisición de los cazadores de submarinos más avanzados del planeta, los aviones de patrulla marítima P-8A Poseidón. Según el comunicado oficial emitido por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa hace apenas unas horas, este paquete incluye 4 aeronaves P-8A Poseidón y 8 torpedos ligeros MK-54, diseñados para rastrear y neutralizar amenazas bajo la superficie con una precisión letal. Esta decisión estratégica llega en un momento crítico, mientras las tensiones en el mar de la China Meridional alcanzan su punto de ebullición. Singapur, el guardián del Estrecho de Malaca, está a punto de transformar radicalmente su capacidad de vigilancia marítima, reemplazando su antigua flota por estos depredadores del cielo. El mensaje es claro. La vigilancia en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo está a punto de volverse mucho más nítida y peligrosa para cualquier adversario potencial. Para entender por qué Singapur está dispuesto a pagar $2.300 millones por solo 4 aviones, debemos mirar bajo la piel de esta máquina. El P-8A Poseidón es, en esencia, el depredador supremo de los océanos modernos. Una plataforma que fusiona la confiabilidad de la aviación comercial con la letalidad de la guerra antisubmarina de última generación. No estamos hablando de un simple patrullero. Estamos ante un sistema de armas complejo que altera el equilibrio de poder en las profundidades. Hablemos primero de la arquitectura física. El Poseidón se basa en el fuselaje del Boeing 737-800, 737-800, uno de los aviones comerciales más probados de la historia. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Esta versión militarizada ha sido reforzada estructuralmente para soportar maniobras de baja altitud y alta tensión que destrozarían a un avión civil. Con una longitud de 39 metros y una envergadura de casi 38 metros, este gigante puede despegar con un peso máximo de 85.000 kilogramos. Lo impresionante no es su tamaño, sino su resistencia. El Poseidón puede volar a una altitud de hasta 12.500 metros, lo que le otorga una vista de águila sobre vastas extensiones de océano. Pero también tiene la capacidad única de descender rápidamente a menos de 60 metros sobre el nivel del mar para cazar submarinos o realizar operaciones de búsqueda y rescate. Su velocidad máxima alcanza los 907 kilómetros por hora, una cifra que deja obsoletos a los turbohélices tradicionales como el Fokker 50 que Singapur busca reemplazar. Pero el verdadero corazón de esta bestia no son sus motores, sino sus sensores. El Poseidón está equipado con el radar de vigilancia marítima multimodo APG-10. Este no es un radar convencional. Tiene la capacidad de detectar, clasificar e identificar buques de superficie a cientos de kilómetros de distancia, incluso en condiciones de mar agitado, donde las olas podrían ocultar periscopios o pequeñas embarcaciones rápidas. Más impresionante aún es su capacidad de radar de apertura sintética, que le permite crear mapas de alta resolución de la costa y detectar objetivos terrestres con una claridad casi fotográfica. Sin embargo, la amenaza principal en el Indo-Pacífico se encuentra bajo el agua,
Y aquí es donde el Poseidón justifica su precio. El avión cuenta con un sistema de gestión acústica avanzado capaz de procesar datos de hasta 64 sonoboyas pasivas y activas simultáneamente. Imaginen esto. El avión lanza un tubo desde su parte trasera. Una boya cae al agua, despliega un micrófono a una profundidad preestablecida y comienza a escuchar. Las computadoras a bordo del Poseidón analizan esos sonidos, filtrando el ruido de las ballenas, las olas y el tráfico comercial para aislar la firma acústica única de un submarino enemigo. Es una red de vigilancia invisible que se extiende por miles de kilómetros cuadrados. Pasemos a la potencia de fuego, porque este contrato aprobado por el Departamento de Estado incluye armamento real. El acuerdo especifica la entrega de torpedos ligeros MK-54. El MK-54 es una maravilla de la ingeniería, diseñado para ser lanzado desde gran altura. Cuando el torpedo toca el agua, se convierte en un robot autónomo que busca, rastrea y ataca al submarino con una ojiva explosiva de alto impacto. Además de los torpedos, el Poseidón tiene 11 puntos de anclaje externos e internos, lo que le permite llevar misiles antibuque Harpoon y misiles de ataque a tierra, convirtiéndolo en una amenaza triple, contra submarinos, contra barcos y contra objetivos en tierra. Históricamente, la patrulla marítima era un juego de paciencia y baja tecnología. Los pilotos volaban bajo y despacio, mirando por la ventana con binoculares. El P-8A cambia ese paradigma por completo. Es una plataforma de guerra centrada en la red. Esto significa que un Poseidón de Singapur no solo ve para sí mismo, puede transmitir datos de objetivos en tiempo real a destructores, fragatas y cazas aliados a través del sistema de enlace de datos LINKD. Se convierte en el nodo central de una telaraña de combate. Comparado con los Fokker 50 que han servido a la Fuerza Aérea de la República de Singapur durante décadas, el salto es cuántico. El Fokker tiene un alcance y una resistencia limitados. El Poseidón tiene un radio de combate de más de 2.200 kilómetros con 4 horas de tiempo de patrulla en la estación. Esto permite a Singapur proyectar su presencia mucho más allá del estrecho de Malaca, adentrándose profundamente en el mar de la China Meridional, sin necesidad de reabastecimiento constante. No obstante, incluso una máquina tan avanzada tiene su talón de Aquiles. El P-8A es un avión grande y su firma de radar es considerable. A diferencia de un caza furtivo, no puede esconderse fácilmente de los sistemas de defensa aérea enemigos modernos. Su supervivencia depende de operar bajo el paraguas de la superioridad aérea o a distancias seguras donde sus sensores de largo alcance le permitan ver sin ser visto. Además, la dependencia tecnológica es total. Requiere una cadena logística sofisticada y un flujo constante de actualizaciones de software para mantener su ventaja contra submarinos cada vez más silenciosos. En resumen, la adquisición de estos 4 aviones por parte de Singapur no es una compra simbólica. Es la integración de una capacidad de guerra de espectro completo. Con los torpedos MK-54 y la suite electrónica del Poseidón, Singapur obtiene la capacidad de cerrar, monitorear o negar el paso a través de uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo. Ahora, traslademos estas capacidades del papel al despiadado mundo real de las operaciones navales. En el tablero de ajedrez táctico del Indo-Pacífico, la adquisición de los P-8A Poseidón por parte de Singapur no es un movimiento defensivo pasivo, es una declaración de dominio proactivo. Para comprender cómo esta pieza cambia el juego, debemos analizar la doctrina militar de Singapur
y el escenario operativo específico del Estrecho de Malaca y el Mar de la China Meridional. La doctrina de las Fuerzas Armadas de Singapur se basa en un principio fundamental: la defensa avanzada. Siendo una nación insular pequeña, sin profundidad estratégica geográfica, Singapur no puede permitirse el lujo de luchar una guerra en sus propias costas. Debe detectar, identificar y neutralizar las amenazas mucho antes de que éstas se acerquen al horizonte visible. Aquí es donde el Poseidón asume su papel como el gran ojo en el cielo. Hasta ahora, la vigilancia marítima se limitaba a patrullas de corto alcance. Con el Poseidón, el perímetro de seguridad de Singapur se expande matemáticamente miles de kilómetros hacia afuera, creando una zona de exclusión virtual donde nada se mueve sin ser visto. Imaginemos un escenario táctico estándar basado en los procedimientos operativos de las marinas modernas que operan esta plataforma. La misión comienza mucho antes del despegue, en el centro de mando, en la base aérea de Paya Lebar o Changi. Los oficiales de inteligencia naval identifican un sector de alta probabilidad de tránsito submarino hostil. En las aguas cálidas y poco profundas de la región, los submarinos diésel eléctricos modernos son extremadamente difíciles de detectar debido a las capas térmicas y el ruido de fondo del tráfico comercial. Este es el campo de batalla acústico más desafiante del mundo. Una vez en el aire, el P-8A no vuela solo, vuela como un nodo de datos. Al llegar a la zona de patrulla, el coordinador táctico, o TACO, a bordo del avión, inicia el despliegue de una barrera de sonoboyas. A diferencia de las tácticas de la Guerra Fría, en aguas profundas, aquí se requiere precisión quirúrgica. El avión lanza una línea de boyas pasivas direccionales, creando una cerca acústica invisible a través de un punto de estrangulamiento estratégico. El avión asciende entonces a una altitud de vigilancia óptima cerca de los 10.000 metros, para maximizar el alcance de sus enlaces de datos y conservar combustible, permitiendo una persistencia en la zona que puede durar horas. El momento crítico llega cuando una de las boyas detecta una anomalía, un susurro mecánico oculto bajo el rugido de los superpetroleros. Aquí es donde la guerra centrada en redes cobra vida. La computadora de misión del Poseidón fusiona los datos acústicos con la información del radar de superficie y los sistemas de identificación automática de los barcos mercantes. El sistema descarta los contactos civiles y aísla la firma del intruso. En milisegundos, esta información no se queda en el avión. A través del sistema Link 16, las coordenadas precisas del contacto, su rumbo y su velocidad se transmiten instantáneamente al cuartel general en tierra y, lo más importante, a las fragatas de la clase Formidable de la Armada de Singapur, que navegan a cientos de kilómetros de distancia. En este tablero de ajedrez, el Poseidón actúa como la reina, con la movilidad y el alcance para golpear en cualquier lugar. Si las reglas de enfrentamiento lo permiten, la tripulación pasa de la vigilancia a la fase de ataque. El avión desciende en una espiral táctica agresiva, bajando de la estratosfera a una altitud de ataque de 60 metros en cuestión de minutos. El piloto automático avanzado estabiliza la aeronave en el aire turbulento a baja altura, mientras el operador de sensores refina la solución de disparo. Las puertas de la bodega de armas se abren y un torpedo MK-54 es liberado. Pero la táctica va más allá de la caza individual. La verdadera revolución táctica reside en la interoperabilidad. Estados Unidos opera rotaciones regulares de sus propios P-8A desde Singapur bajo acuerdos bilaterales existentes. Con Singapur operando la misma plataforma,
la integración es perfecta. Un P-8 estadounidense podría comenzar el rastreo de un objetivo en el mar de la China Meridional y pasar el control del contacto a un P-8 de Singapur a medida que el objetivo se acerca al estrecho de Malaca, sin perder un solo segundo de datos. Esto crea una cadena de custodia ininterrumpida sobre cualquier activo submarino que intente cruzar el umbral entre el Océano Índico y el Pacífico. Además, debemos considerar el aspecto de la inteligencia electrónica. El Poseidón no solo escucha bajo el agua. Sus antenas de medidas de apoyo electrónico absorben las emisiones de radar de los buques y aviones adversarios. Esto permite a Singapur construir un orden de batalla electrónico, actualizado en tiempo real. Pueden mapear dónde están los radares de defensa aérea de un adversario, qué frecuencias están usando y dónde están los agujeros en su cobertura. Esta información es oro puro para los planificadores militares, permitiendo a las fuerzas amigas navegar a través de las brechas de la defensa enemiga. Tácticamente, la presencia de estos 4 aviones obliga a cualquier armada rival a cambiar su comportamiento. Sabiendo que los Poseidón están en el aire, los comandantes de submarinos enemigos se ven obligados a operar de manera más conservadora, moviéndose más despacio para reducir el ruido y limitando el uso de sus periscopios y radares para evitar la detección. Solo la amenaza de la presencia del P-8 ralentiza el ritmo operativo del enemigo, negándole la libertad de maniobra. Esto es lo que los estrategas llaman denegación del mar. No necesitas hundir toda la flota enemiga, solo necesitas hacer que sea demasiado arriesgado para ellos operar en tu patio trasero. En conclusión, la fase táctica de esta adquisición transforma a la Fuerza Aérea de Singapur. Ya no son solo guardianes de su espacio aéreo, se convierten en los amos del dominio marítimo profundo. Han comprado la capacidad de ver lo invisible y golpear lo inalcanzable, asegurando que el estrecho más importante del mundo permanezca bajo su atenta mirada. Esta venta de $2.300 millones envía ondas de choque que van mucho más allá de las fronteras de una pequeña nación insular. En el gran teatro de la geopolítica global, la adquisición de los P-8A Poseidón por parte de Singapur no es simplemente una transacción comercial. Es un movimiento tectónico que altera el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Para entender la magnitud de este evento, debemos mirar el mapa con los ojos de los estrategas en Washington y Pekín. Singapur se asienta en la boca del estrecho de Malaca, la arteria yugular de la economía mundial. Por este estrecho paso, transita una cuarta parte del comercio mundial y lo que es más crítico, la gran mayoría de las importaciones de energía que alimentan a las economías del este de Asia, incluida China. Durante décadas, los estrategas chinos han temido lo que llaman el dilema de Malaca, la posibilidad de que una potencia hostil bloquee este estrecho y asfixie su economía. Al equipar a Singapur con la plataforma de vigilancia marítima más avanzada del arsenal estadounidense, Washington está, en efecto, endureciendo el control sobre este punto de estrangulamiento. Aunque Singapur mantiene una política estricta de neutralidad y no alineación, la interoperabilidad tecnológica con Estados Unidos envía un mensaje político ineludible. Desde la perspectiva de Pekín, esto se lee como un paso más en la estrategia de contención. Si unimos los puntos en el mapa, vemos surgir una gran muralla de sensores. India opera el P-8I en el Océano Índico. Australia opera el P-8A en el Pacífico Sur. Estados Unidos despliega sus P-8A desde bases en Japón y Filipinas. Ahora, Singapur llena el hueco crítico en el centro. Esto crea una red de vigilancia continua que se extiende desde la costa de África
hasta el Pacífico Central. Cualquier submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación que intente salir de la primera cadena de islas hacia aguas abiertas tendrá que pasar por un guantelete de sensores acústicos y radares de alta resolución, que ahora están sincronizados entre aliados y socios. Además, esta venta acelera la carrera armamentista en el sudeste asiático. Singapur, a menudo llamado el camarón venenoso, por su doctrina de ser pequeño, pero difícil de tragar, establece el estándar tecnológico para la región. Cuando Singapur compra tecnología de punta, sus vecinos toman nota. Indonesia y Malasia, que también tienen reclamos y preocupaciones en el mar de la China meridional, sentirán la presión de modernizar sus propias fuerzas navales y aéreas para no quedarse ciegos ante las capacidades de su vecino. Esto podría desencadenar una cascada de gasto militar en una región que ya es un barril de pólvora debido a las disputas territoriales. Otro aspecto crucial es la confianza diplomática. Estados Unidos no vende el P-8 a cualquiera. Esta plataforma contiene tecnología sensible de guerra electrónica y algoritmos de procesamiento de señales que son secretos de Estado. Al aprobar esta venta, el Departamento de Estado está señalando que Singapur es un socio de nivel 1, Tier 1, un guardián confiable de la tecnología más secreta de Estados Unidos. Esto refuerza el papel de Singapur como el ancla de la presencia de seguridad estadounidense en la región, incluso sin ser un aliado formal tratado como lo son Japón o Corea del Sur. Finalmente, debemos considerar el impacto en la zona gris. China ha utilizado eficazmente su milicia marítima y su guardia costera para afirmar sus reclamos territoriales sin cruzar el umbral de la guerra abierta. El P-8, con su capacidad de vigilancia de área amplia y su radar de alta resolución, es la herramienta perfecta para contrarrestar estas tácticas. Puede documentar, rastrear y exponer las actividades de cientos de barcos pesqueros o buques de la Guardia Costera simultáneamente, negando la negación plausible que a menudo acompaña a las operaciones en la zona gris. La oscuridad y la inmensidad del océano ya no son cobertura suficiente. En conclusión, la llegada del Poseidón a Singapur endurece la postura de seguridad de la región, reduce la probabilidad de un ataque sorpresa, pero paradójicamente aumenta la tensión al hacer que las capacidades militares sean más transparentes y letales. El mar de la China meridional se ha vuelto mucho más pequeño y los ojos que lo vigilan mucho más agudos. Al cerrar este informe, nos quedamos ante la imagen de 4 aviones grises patrullando sobre aguas azules. Es fácil perderse en las cifras de $2.300 millones o en las especificaciones técnicas de los torpedos y radares. Pero la verdadera historia aquí es sobre la fragilidad de la paz y el costo de mantenerla. Singapur, una nación más pequeña que muchas ciudades capitales, ha decidido que la única forma de garantizar su supervivencia es poseer la capacidad de ver y atacar más lejos que cualquiera de sus gigantescos vecinos. Es una lección de realismo político. En un mundo incierto, la diplomacia se respalda con el zumbido de los motores a reacción y el ping de los sonares activos. La pregunta que debemos hacernos no es si estos aviones funcionarán, sino qué sucederá cuando la primera sonoboya detecte algo que no debería estar ahí. En ese momento de silencio tenso, cuando la tecnología se encuentra con la voluntad humana, es donde se escribirá el próximo capítulo de la historia.